Hace un par de años, el Lance Makhachkala se volvió uno de los clubes más importantes del mundo, cuando de la noche a la mañana acaparó las portadas de los principales medios deportivos, tras anunciar un par de fichajes que revolucionaron en su momento este deporte. Aunque al final el sueño se terminaría acabando tan rápido como empezó, el cuadro ruso tuvo su gran pero breve momento hace poco más de una década. El equipo de Lance fue fundado en 1991 en la ciudad de Makhachkala, Rusia, a unos 2.000 kilómetros del sur de Moscú, una ciudad de apenas unos 600.000 habitantes que mayormente se dedican a las refinerías petroleras y a la pesca. Si bien no es una ciudad que se reconozca como futbolera, no están del todo ajenos al tema. El gran momento del club llegó en 2011, cuando consiguieron el ansiado ascenso a Primera División por primera vez en su historia. Desde su fundación en 1991, nunca habían llegado a la máxima categoría del fútbol de su país, y por si fuera poco, esa no era la única buena noticia que recibieron, puesto que a esa se le unió la confirmación de la adquisición del club por parte del magnate ruso Suleiman Kerimov, mejor conocido como el Gatsby ruso. Con una fortuna que rondaba los 14 millones de euros, podía sostener la promesa de grandes fichajes para el equipo y consigo la ilusión de la afición por una nueva era. La primera gran incorporación de este nuevo proyecto millonario fue la de Roberto Carlos, que llegaba procedente del Corinthians y en su momento ocasionó una gran conmoción en los diversos medios. Si bien al final el astro brasileño solo jugó una temporada y pasó sin pena ni gloria, sí fue una noticia que asombró al mundo entero. El segundo fichaje fue el de Samuel Eto'o. Este despertó el asombro de propios y extraños. El atacante camerunés llegaba procedente del Inter, campeón de Europa, a cambio de 27 millones y se aseguraba un contrato de 20 millones anuales con el Lance, con lo que pasó a ser el futbolista mejor pagado del mundo para aquellos tiempos, superando a futbolistas de la talla de Messi o Cristiano Ronaldo. Las Diarra, William, Lassina Traoré y Yuri Shirkov fueron algunos de los nombres que se sumaron a Lance para completar un equipo plagado de estrellas y con ello alimentar el sueño de no solo dominar la Liga Premier rusa, sino toda Europa. Por si fuera poco, las esperanzas siguieron creciendo cuando anunciaron a un experimentado como Guus Hiddink como nuevo entrenador encargado de comandar la plantilla y el proyecto millonario. El sueño empezó a tomar forma cuando calificaron a la fase de grupos de la Europa League para la temporada 2012-2013. Si bien comenzaron con el pie derecho en la competición, desafortunadamente el sueño se vio cortado en octavos tras caer eliminados ante el Newcastle United. Esa campaña marcó un antes y un después, ya que lograron vencer al cuadro de Liverpool como locales por 1-0. Si bien el objetivo no se cumplió, no estuvo nada mal para una primera presentación en Europa. Al inicio de la temporada 2013-2014, la ilusión de la afición era aún más grande ante un año anterior exitoso bajo una nueva y millonaria gestión. No obstante, nadie esperaba que el sueño se fuera dilatando tan pronto como empezó. En esa misma campaña, Kerimov se vio obligado a adoptar medidas drásticas ante la presión constante de la UEFA por violar el fair play financiero. En el tercer año de gestión al frente del equipo, Kerimov se vio en la necesidad de vender a Samuel Eto'o y a William Borges al Chelsea para evitar un castigo por parte de la UEFA. Ambos se marchaban tras llegar como figuras de un proyecto que no terminó de desarrollarse y que cada día parecía destinado al olvido y al fracaso. El proyecto ambicioso se fue cayendo de a poco a causa de las salidas desbordadas de jugadores que llegaron como piezas claves del proyecto, del rechazo de Kerimov de seguir invirtiendo y a la presión de la UEFA. Lo único que quedaba intacto era la ilusión de la afición que no le daba la espalda al equipo.
Para 2016, el sueño oficialmente fue cortado. Kerimov vendió al equipo tras no querer seguir gastando en un proyecto que se veía obstruido por la UEFA. Con el cambio de dueños, más problemas se presentaron para el club. Esto debido a que los grandes salarios con los que aún se contaban eran insostenibles y ante la imposibilidad de llegar a nuevos acuerdos, el Lancy se vio forzado a dar salida a muchos de sus jugadores. Por si fuera poco, también afrontaban el hecho de que no contaban con la suficiente liquidez para nuevos fichajes, motivo por el que tuvieron que echar mano de juveniles provenientes de las fuerzas básicas o de jugadores que estuvieran libres para completar su plantilla. Sin dinero y sin jugadores de experiencia, el club fue cayendo hasta los últimos puestos para enfrentar el fantasma del descenso, con lo que para la temporada 2018-2019 perdieron la categoría para ser relegados a segunda división. Más tarde el equipo seguiría en decadencia, cayendo hasta la tercera división del fútbol ruso. En este 2022, aquel equipo que en algún momento fue considerado como el más rico del mundo y que tenía entre sus filas al jugador mejor pagado de este deporte, no pudo cumplir con los requisitos exigibles para poder ser considerado un club de fútbol profesional. Al final, los problemas económicos que arrastraron desde el cambio de propietarios en 2016 les pasó factura. También se le debe agregar que el perder la categoría significó una reducción de ingresos en cuestión de patrocinadores, con lo que su solvencia económica se volvió insostenible. El Lancy tuvo que emitir un comunicado por el cual manifestó que el recurso de apelación presentado a la Federación de Fútbol de Rusia fue desistido por falta de apoyo tanto de patrocinadores como socios, con lo que no tenían una solvencia que ayudara a cubrir las deudas del club. Tras enfrentar esos múltiples problemas, el club se ha despedido y dado las gracias a todos y cada uno de los que formaron parte de su historia. Fue de esta manera que Lancy Makhachkala dejó de existir tras alguna vez haber acaparado las miradas del mundo tras un efímero sueño de conquista en este deporte. Aquel club que llegó a soñar en grande y que contó con figuras de la talla de Samuel Eto'o, Roberto Carlos, William, Yuri Shirkov, Lassana Diarra, entre otros, ahora solo es un recuerdo en la memoria de algunos fanáticos que ya dejaron de ser jóvenes. Ahora dime, ¿sabías la historia del proyecto millonario de Lancy Makhachkala?